Hola a todos, este es un nuevo video de electrónica en el cual voy a hablar sobre configuraciones básicas de amplificadores del BJP de una etapa y el transistor como interruptor, corte y saturación. Bueno, una breve introducción es que en los amplificadores BJT, en la configuración básica, dice que en esta sección corresponden a tres tipos de configuraciones básicas. La primera es el circuito de emisor común, la segunda base común y la tercera el colector común. Se utilizan como condensadores para el acoplamiento de señales y otros fines similares a estos. Bueno, como todos sabemos, un amplificador es un dispositivo que aumenta o eleva la magnitud de la señal de entrada sin modificar su forma de onda. Y en lo que es el transistor como interruptor, corte y saturación, un transistor en un dispositivo electrónico es capaz de entregar una señal eléctrica de salida proporcional a una señal de entrada. En el transistor tiene una beta o un alfa de determinada magnitud para poder encontrar el valor de ganancia de la corriente. Bueno, empezamos con lo que es la configuración básica. Bueno, dice que en el amplificador las señales son medidas con respecto a un punto común y como el transistor es un dispositivo de 3 terminales, su uso en los amplificadores requiere de una de sus terminales que sea común a los otros dos. Dependiendo del terminal que se tome común a otras dos, se tendrá una configuración específica del transistor para su uso como amplificador. Como lo dije anteriormente, las tres configuraciones de este tipo de dispositivos son la configuración de base común, emisor común y colector común. En la configuración de base común, la base está conectada a la tierra, a la señal de entrada, y esta es acoplada al emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento C sub C, y la señal de salida se toma en el colector. En el transistor se encuentra polarizado con una fuente de corriente constante cuya resistencia de salida se supone que es muy alta. Como la base es un terminal común entre dos puertos de entrada y de salida, el circuito recibe el nombre de base común, o también se lo puede conocer como amplificador con base de tierra. En este tipo de configuraciones es más usada de las tres configuraciones básicas. Proporciona una alta ganancia de voltaje sin ganancia de corriente. La base es común a la entrada emisor base y a la salida colector base. Para describir el comportamiento se requiere de dos conjuntos de características común para la entrada y otro para la salida. En lo que es la región activa de la base común, dice que este tipo de región activa se da cuando el transistor no está ni en su región de saturación ni en la región de corte. Entonces a eso se le llama una región intermedia o región activa. Y la región de saturación es normalmente la que se presenta cuando la corriente de base es lo suficientemente grande como para introducir una corriente de colector beta que se conoce como beta mayor para poder disminuir este tipo de corriente. En lo que es la configuración emisor común, dice que el BJP está polarizado con una fuente de corriente constante y que se supone que tiene una elevada resistencia de salida, y un condensador C sub E es conectado al emisor a la tierra. Se supone que su capacitancia es suficientemente grande en modo de su reactancia, que es tan pequeña que también es despreciable a otras frecuencias de interés de esta señal. La configuración de emisor común, la masa o común de cada fuente de tensión está conectada al emisor. En la malla de la base común del voltaje polarizado en directa al diodo emisor con una resistencia que está limitada de la corriente. Usando diferentes valores de fuente y resistencia se puede controlar la corriente de base. En el circuito de colector hay una fuente de tensión B
CC que polariza e inversa al diodo colector a través de la resistencia C. Y lo que es la configuración de colector común dice que en este término se deriva porque tanto en la entrada como en la salida del transistor se tiene una señal igual, una señal común. Para describir el comportamiento de la configuración colector común se requieren los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Bueno, en lo que es los parámetros de entrada se relaciona con la corriente de entrada de la contrada IB, o también corriente base, y con el voltaje base emisor para varios voltajes de salida de colector emisor. Y en lo que es los parámetros de salida se relaciona con la corriente de salida IE o corriente emisor con el voltaje colector emisor para varios niveles de corriente de entrada o IB. Desde el punto de vista del diseño de un circuito con un transistor, en la configuración colector común se usan las características del emisor común. El transistor como interruptor, corte y saturación. Bueno, el transistor se encuentra en la región de corte cuando la corriente del colector es igual a 0. Para dejar en 0 esta corriente de colector se requiere tener en 0 la corriente de base. Esta será cuando el voltaje VB también es igual a 0. El transistor se encuentra en saturación cuando el voltaje del colector emisor sea 0. Entonces, cuando el voltaje del colector emisor es igual a 0, podremos determinar el valor de la corriente de saturación del colector, que sería la corriente del colector en saturación va a ser igual al voltaje CC sobre la resistencia C. Bueno, en lo que es la región del corte, nos dice que si B1 es menor a 0,5 voltios, la unión entre el emisor y base conducirá una corriente insignificante. Esta unión se puede considerar como polarizada inversamente, y como la unión entre el colector y base también está polarizada inversamente, el dispositivo estará en modo de corte. En la región activa, para activar el transistor, dice que su voltaje B1 debe ser superior a 0,5 voltios para que circulen corrientes apreciables en el voltaje base emisor, que debe ser de unos 0,7 voltios alrededor de esa magnitud, y B1 debe ser aún más alto para que pueda el transistor estar en una región activa. Y lo que es la región de saturación, la saturación nos dice que ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que se puede soportar, mientras que se mantiene al mismo instante en modo activo. Entonces, si aumentamos la corriente IS por encima de la corriente de la base, la corriente del colector aumentará, pero el voltaje del colector